Una nueva generación de regreso a casa presenta el nuevo audiolibro de Osvaldo Bernadas. ¿Qué quieres de mí? ¿Alguna vez te has preguntado para qué Dios creó al hombre? Texto original escrito en diciembre 2017. Reedición marzo 2020. Teología cristiana. Buenos Aires, Argentina. Tercera parte. Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. San Agustín. Capítulo 9. La crisis de Enoc. Si quieres cambiar las situaciones del mundo, empieza por cambiarte a ti mismo. Sócrates. Todo cambio genera una crisis. Pero debes saber que los cambios no son malos. Aún en medio de la crisis no debemos perder nunca la expectativa. Un cambio siempre es una puerta abierta a cosas nuevas y mejores. El propósito de la crisis no es destruir, sino reformar, corregir y optimizar. El propósito del gran diluvio no fue destruir, aunque de hecho destruyó todo. El propósito del diluvio fue purificar la tierra, para que las nuevas generaciones tuvieran la oportunidad de vivir una vida de mejor calidad. El propósito del diluvio fue erradicar el pecado de la tierra. Después de un huracán, todo lo que tenía que ser sacudido, es sacudido y el aire se despeja. Se generan lugares donde puede crecer nueva vegetación y nuevos árboles. El hombre recibe la oportunidad de reflexionar sobre su forma de vivir. Yo creo que la crisis que hoy vive el mundo tiene el propósito de quitar todo lo que no está cimentado en Dios. Si tú estás parado sobre la roca, aunque venga el gran huracán seguirás de pie. El Señor, quien es la fuente de poder ilimitado, no te dejará caer. ¿Tienes idea de lo que es una planta atómica? Una planta atómica es una instalación industrial empleada para generar energía eléctrica. Es en una planta atómica donde se genera suficiente electricidad para mantener iluminada a una gran ciudad. Una planta atómica genera mucho poder, y su poder es manifiesto a través de la energía eléctrica que libera. El poder que hay en tu vida y el poder que hay en mi vida, es el poder que Dios libera en nosotros, para que podamos caminar la vida cristiana día a día. Yo no podría estar escribiendo todas estas cosas si no fuera por el poder de Dios que se encuentra operando en mí. Eso es un hecho irrefutable. No somos nosotros los que caminamos con Dios, es Él quien camina con nosotros. Es Él quien nos da el poder para poner por obra las demandas de la vida cristiana. Tengo esperanzas y oro a Dios para que creas en esto. Tengo fe de que desees ser fiel a estas instrucciones. Enoc fue traspuesto, porque su entera vida fue un testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y por qué fue Enoc tan valioso? ¿Qué hubo en su vida que lo hiciera tan especial? Enoc vivió una crisis. Y como en toda crisis, él tuvo una oportunidad de hacer un cambio rotundo en su manera de pensar y proceder. ¿Sabes cuál fue su crisis? Su tremenda crisis fue ser padre de Matusalén. El nacimiento de su hijo lo situó en estado de pánico. Él tuvo su primer hijo, un hermoso y pequeñito bebé, y cuando ese niño nació, Dios le habló. Dios le habló de forma muy específica. Y fue eso lo que lo llevó a aferrarse fuertemente a la compañía del Señor. Enoc sintió miedo cuando comprendió el sentido profético del nombre de su hijo. ¿Cuántos niños conoces que se llamen Matusalén? Personalmente no conozco ninguno. Los nombres de la Biblia tienen significados muy especiales, y como ya mencionamos, Matusalén significa cuando muera será enviado. ¿Tú le pondrías a tu hijo ese nombre? Probablemente no, pero Enoc bautizó a su hijo con ese nombre, porque Dios le dijo, voy a destruir el mundo, mandaré un diluvio y el entero planeta quedará sumergido bajo las aguas. Enoc le preguntó, Señor, ¿y cuándo harás eso? Cuando muera tu pequeño bebé, el que acaba de nacer. En ese momento será enviado un diluvio que terminará con la vida del planeta. Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Al escuchar esta declaración, Enoc entró en pánico. Cada vez que el pequeño Matusalén se enfermaba, o le daba fiebre, Enoc se preguntaba si el tiempo del diluvio habría llegado. Cuando muera será enviado, una y otra vez esa frase daba vueltas en su cabeza. La incertidumbre no agota las angustias del mañana, solo agota las fuerzas del hoy. Charles Spurgeon. Matusalén vivió más que cualquier otro hombre en toda la historia. En la cantidad de años que vivió Matusalén podemos ver reflejada la paciencia y la piedad que Dios nos tiene. Por la paciencia de Dios, Matusalén tuvo la vida más larga.
La Biblia nos dice que el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Su deseo es que todos procedan al arrepentimiento. Él se mantuvo esperando un día y otro, así durante 969 años, antes de enviar el diluvio. Dios es un Dios misericordioso, Él siempre está esperando que más gente se salve. La segunda venida de Jesús se está retrasando, porque Dios espera un arrepentimiento masivo. Estamos viviendo en tiempos proféticos. La crisis que estamos experimentando producirá cambios. La Iglesia necesita ser reformada. Dios nos quiere sorprender con un derramar de su Espíritu Santo. La crisis del mundo no es el coronavirus, la verdadera crisis está en la forma de vivir del mundo. La crisis real la tienes cuando descubres a tu niñita de 10 u 11 años consumiendo pornografía en su habitación. En su nuevo libro, El ayuno de Jesús, Lowengle describe la crisis moderna de forma sumamente reveladora. En el mundo actual, la manipulación de Satanás ha llevado a la sociedad a un materialismo sin precedentes. Vivimos en una sociedad construida sobre la hipótesis falsa y cínica, de que las distracciones más superficiales de la vida son en realidad, la suma total de nuestro propósito. Es así como pasamos nuestros días sobreestimulados hasta el punto del atontamiento. Una era glotona, indulgente, adicta al entretenimiento y a las redes sociales, llena de deseos ilícitos ha producido a las personas que más se aburren y que más aburren. Esa es la razón por qué el ayuno y la búsqueda son más imprescindibles que nunca. Hazlo una vez más, Señor, por favor hazlo. Despierta una generación hambrienta por conocerte. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Los cielos y la tierra están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de los impíos. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 4, 8. En esta declaración de Pedro se nos revela la razón por la cual el Señor no hizo su segunda aparición el día de ayer, ni lo hará el día de hoy. Él se está demorando para darnos la oportunidad de ser salvos. Debemos ser prudentes, y entender que así como el diluvio llegó, de igual manera Jesús vendrá. Ten cuidado que no sea demasiado tarde. Las convulsionadas aguas de la ira de Dios, están golpeando furiosamente la represa de su misericordia, y en uno de estos días, cuando menos lo esperemos, Él nos puede sorprender. Que no sea demasiado tarde para entrar a la boda, tal como fue demasiado tarde para aquellos que perecieron en el diluvio. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, adictos a la maldad. Mateo 7, 22. Las 5 vírgenes insensatas se quedaron del lado de afuera. Y mientras ellas fueron a comprar aceite para sus lámparas, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes, pero ya era demasiado tarde. Ellas con lágrimas en sus ojos y desesperación decían: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Tú nos conoces. Pero desde dentro, se escuchó una voz que decía: en verdad os digo que no os conozco. Mateo 25, 11, 12. Es muy poderoso el contenido escatológico que contiene esa historia. Deberíamos ser muy serios al respecto. Velad pues, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Mateo 11, 13. Capítulo 10. Y llegó el diluvio. Personalmente no soy muy aficionado a las matemáticas y a la aritmética, y lo más probable es que tú tampoco, pero más allá de si nos gusta o no, haremos una reveladora ecuación. A través de esta cuenta quedará demostrado que cuando Matusalén murió, el diluvio comenzó. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. Génesis 5, 25. Con el tiempo, Lamec le dio un nieto a Matusalén y ese nieto fue Noé. Y Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Génesis 5, 28. Lamec nació después de 187 años y 182 años después nació Noé. En total pasaron 369 años hasta el nacimiento de Noé.
Matusalén tenía 369 años cuando fue abuelo, y cuando su nieto, Noé, tenía 600 años vino el diluvio. En el año 600 de la vida de Noé, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas del cielo fueron abiertas, y el gran diluvio fue soltado. Génesis 7:11. 187 más 182 da un total de 369. Si a esos años le sumamos los 600 que vivió Noé hasta que vino el diluvio, tenemos un total de 969 años, que es la cantidad exacta de tiempo que vivió Matusalén. De esa manera fue revelado el significado de su nombre. Cuando muera será enviado. Matusalén vivió tantos años, porque Dios, por su misericordia, fue posponiendo el día del juicio. Pero un día llegó el diluvio, de la misma forma que un día el Señor Jesús llegará con los ángeles del cielo montado en su caballo blanco. Y vi en el cielo abierto, y he aquí, un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y se movía con justicia. Apocalipsis 19:11. En la Biblia el caballo simboliza guerra del bien contra el mal. Salmo 20:7. Proverbios 21:31. Isaías 31:1. Este hermoso corcel brilla con una blancura que indica santidad sin mancha, representando la guerra justa y santa ante los ojos puros de Jehová. Apocalipsis 19:11-14. Así como en los días de Noé llegó el diluvio, de la misma manera un día vendrá el Señor de nuevo. La gente evita hablar de esa realidad. Jesús en una ocasión dijo: temed más bien a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian tal sabiduría y enseñanza. Proverbios 1:7. En estos días la gente ha perdido el temor a Dios. Todos viven sin fe en la palabra de Dios. Por lo general nadie quiere pensar en su destino. Nadie se pregunta, ¿dónde iré a parar después de la muerte? El mundo solo piensa en gratificar los sentidos del cuerpo, en seguir los caprichos de su mente, sin prestar ningún tipo de atención a temas escatológicos, o temas del más allá. Nuestro Dios Todopoderoso, es un Dios de juicio y de orden, esa es la verdad, pero nadie quiere confrontar esa realidad. ¿Acaso Dios no es un Dios de amor y gracia? Dicen algunos. De hecho que Él lo es. Dios es un Dios de amor infinito e incomprensible, pero también es un Dios de juicio. Cuando decimos Dios es amor, solo estamos dando la mitad de la verdad. Si hacemos de esa media verdad toda la verdad, esa media verdad se convierte en un engaño. Esta es una destreza habitual en el cual incurre una gran parte de la Iglesia. Por el afán de crecer numéricamente y económicamente, los predicadores suelen no hablar la verdad completa. El cristiano promedio, cree que con lo que hace, ya está apto para vivir una vida eterna con Dios en el cielo. Yo tengo mis dudas al respecto. El mensaje de Jesús es un mensaje radical. Él nunca hizo concesiones. Dios le dijo a Enoc: cuando tu hijo muera enviaré el diluvio, y Enoc le creyó. Él se dispuso a ser prudente. Enoc se dispuso a caminar con Dios. Puede que se demore, pero un día el juicio vendrá. No sabemos cuándo, pero un día vendrá. No podemos seguir jugando en esta supuesta realidad, buscando ser felices donde no existe la felicidad. El Señor sabe muy bien dónde estás y por lo que estás atravesando. Es por eso que Él, por su infinita sabiduría, ha dispuesto una crisis en el mundo. De esa forma tu vida se ve sujeta a cambios. Vas a descubrir cosas que ni sabías que poseías, dice el Señor. Vas a soñar con cosas que jamás creíste posibles. La protección para que la presión no nos desbaste, es estar preparados. Una persona que posee temor de Dios, o sea alguien sabio, espera los cambios y se prepara. Él sabe que tarde o temprano los cambios van a llegar. Sabiendo que en este mundo nada es permanente. Si hoy estás mal en medio de esta crisis, es por no haber sido prudente y prevenido. La mayor fuente de desilusión en la vida, es creer que las cosas nunca van a cambiar. Nunca permitas que un cambio te tome por sorpresa. Los cambios son constantes. Los cambios son la base de este mundo. Aprende a manejar las cosas de tal forma, que la crisis se vuelva tu gran oportunidad. Capítulo 11. El temor que me guarda. Este mundo es temporal y nosotros somos eternos. Eso genera un tremendo dilema en nuestra psiquis. Este cuerpo envejece, se enferma y está destinado a perecer, tarde o temprano.
El 100% de las personas mueren, todos lo sabemos. Solo Enoc traspasó la muerte, su prudencia lo llevó a determinarse a caminar con Dios y él fue de buen testimonio. Si por medio de un corazón quebrantado Dios puede llevar a cabo sus propósitos en este mundo, entonces, ¿por qué no ponerme de rodillas y pedirle a Dios que quebrante el mío? No es cuestión de evitar que la gente se asuste y tenga miedo. Hay un temor que nos hace sabios. Hay un temor que nos guarda y nos aparta del mal. Más de una vez, nuestros padres nos han asustado cuando nos portábamos mal. El doctor suele apelar al miedo para enseñarle a su paciente la gravedad de su enfermedad. Amigo, a menos que dejes de beber y de comer carne, tu colesterol no bajará. Si sigues con esos hábitos corres peligro de muerte. Para evitar muertes en accidentes de tránsito, el gobierno apela al miedo a través de una propaganda objetiva. Hemos visto por televisión tantos anuncios de muertes en las calles por conducir hablando por celular, o por andar en motocicleta sin casco. El temor es el principio de la sabiduría, no el fin. Sin temor de Dios nos convertimos en personas de lo más necias. Vivimos en una generación que está siendo tranquilizada mientras se desliza suavemente rumbo al infierno. La locura es el designio para estos días y a nadie parece importarle. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les brinda su amistad. Salmos 25, 14. El Señor viene con miles de sus santos. Un día el juicio vendrá, puede ser hoy o dentro de 1000 años. Eso no lo sabemos. De aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 24, 36. Es mejor no perder más tiempo y empezar a cambiar ya. Puede que hoy estés teniendo una vida de lo más fructífera, y vivas gozando de muy buena salud, pero un día esas cosas van a cambiar. Incluso tu cuerpo cambiará. Cambiará tanto que terminará siendo digerido en el estómago de un gusano. Tu casa, tu automóvil, tu dinero, tus títulos, todo, absolutamente todo se convertirá en basura. Dios hoy te confronta con la esencia de la verdad. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Hasta cuándo piensas seguir jugando a ser cristiano? Es tiempo de morir a la vieja vida. ¿Cómo hago? No tengo la capacidad, eso es algo muy difícil. Es verdad, tú solo no lo lograrás. Tú no tienes la capacidad, pero Dios sí. En esa debilidad que sientes ahora es donde mi poder se perfecciona. Segunda de Corintios 12, 9. Es tiempo de dejar de alimentar la carne. Es tiempo de decirle no a los caprichos mentales. Ponte a ayunar. Ponte de rodillas y habla con Jesús. Busca la amistad del Señor. Arrójate de lleno a las páginas de la Biblia. Pueden venir muchas cosas a tu mente, puedes estar preocupado con tantos afanes, pero hoy Jesús nos vuelve a decir una vez más, una sola cosa es necesaria. Cuando Jesús llegó con todos sus discípulos sin avisar a la casa de Marta en Betanía, ella sufrió una crisis. Su casa estaba desordenada y no había comida preparada para ofrecerles. Esto la turbó grandemente. María, su hermana menor, aún así, se sentó a los pies del Maestro a contemplarlo. Ella estaba enamorada de Jesús. Ella confiaba en él y sabía que estaba en el mejor lugar. En el refugio más alto. Marta miraba el desastre, y dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 40, 42. Muchas veces me he sumergido en este pasaje de las Escrituras, tratando de entender su magnitud. Hasta que en estos días sucedió algo maravilloso. El Señor soltó una poderosa revelación. El Señor me permitió ser testigo presencial de lo que sucedió en la dimensión espiritual. Cuando Jesús le dijo a Marta, esto no le será quitado. Un poder muy fuerte y trascendental se apoderó de ese instante. Esa declaración tan poderosa de Jesús, produjo que ese sublime momento quede suspendido por siempre en la eternidad. El Señor me reveló, que a pesar de que ya pasaron más de 2000 años, hoy podemos ir y sentarnos junto a María, y estar a los pies del Maestro, y contemplarlo, experimentando libertad total de toda ansiedad. Disfrutando de la paz del reino. Una paz que sobrepasa a todo entendimiento. Esa fue una experiencia maravillosa.
Dios, por su gracia, me permitió tener esa experiencia trascendental y eterna. Dios nos dará siempre lo que verdaderamente necesitamos, no lo que nosotros creemos necesitar. Capítulo 12. Amistad eterna. Enoc caminó con Dios y eso lo hizo libre de la crisis que produce la muerte. En un instante, en forma súbita, él desapareció de este mundo y fue trasladado al cielo, y por más que lo buscaron por todas partes nadie lo pudo encontrar jamás. Cuando menos lo imaginemos tendremos que enfrentarnos con el fin. ¿Estamos preparados para confrontar ese momento? Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Lucas 17, 34, 35. Un hombre en su cama, se da vuelta para abrazar a su mujer, la almohada está caliente pero su esposa ya no está. Desapareció. Una madre, se levanta de su siesta para cambiarle los pañales a su pequeño bebé, pero se encuentra con la cuna vacía. Pasajeros de un avión en pleno vuelo descubren que el piloto ha desaparecido y el avión se va en picada. Enoc caminó con Dios. Enoc fue un hombre de fe resuelta. Su fe lo convirtió en una persona ilustre. Su fe lo distinguió del resto de los hombres. Él fue traspuesto y no fue encontrado nunca más. Dios mismo lo tomó y se lo llevó. En una de esas noches trascendentales, en medio del mar de Galilea, una gran tormenta y un fuerte viento azotaban la barca, sin embargo Jesús dormía. Sus discípulos, llenos de miedo, no podían entender lo que el Mesías estaba haciendo, y comenzaron a gritar: «Maestro, la barca se hunde. Señor, sálvanos, Señor, perecemos». Jesús se despertó asombrado de verlos así, y les dijo: «¿Por qué están tan amedrentados? ¿Acaso no tienen fe?». Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Mateo 8, 25, 26. Unos días antes Jesús les había hecho una pregunta: ¿quién soy yo? Y ellos habían dicho muy seguros: «Tú eres el Cristo eterno, el Hijo del Dios viviente». Esa respuesta puso muy feliz a Jesús. Al fin dejaron la carne y la sangre, y permitieron que sus bocas sean llenas de palabras eternas. Confiado de que sus discípulos sabían con quién estaban, él se dispuso a dormir. Por eso dijo asombrado: ¿por qué me despiertan? ¿Me mintieron? Ustedes son mesiánicos. Ustedes saben muy bien que el Mesías eterno morirá clavado en un madero. ¿Cómo entonces piensan que me puedo ahogar? No tener fe en Jesús es una gran ofensa. La incredulidad es parte de la naturaleza caída que mora en nosotros. Los discípulos no fueron la excepción. Jesús tuvo mucho trabajo con ellos también. Todo lo que él buscaba era que ellos confiaran en él. Él los escogió para ofrecerles su amistad. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Juan 15, 15. El propósito de Jesús en la tierra fue uno: la reconciliación. Ayudarnos a recuperar nuestra relación amistosa con el Señor. Antes del festejo de las Pascuas, mientras cenaban en el aposento, Jesús hizo confesiones fuertes y reveladoras. Él anunció su muerte. Jesús quería que ellos sepan algo. A mí nadie me quita la vida, yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 18. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 13. El amor de Jesús no tiene comparación. La sola idea de que no lo verían nunca más, situó a los discípulos en medio de una tremenda crisis. Fue ahí cuando Jesús les dijo: «No se turbe vuestro corazón. ¿Confían en Dios? Confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, no se los habría dicho. ¿Por qué habría de mentirles? Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere, y preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Juan 14, 1, 3. Jesús nos invita a vivir una vida en su plenitud. Con el Cristo eterno viviendo en nosotros para siempre. Una vez escuché la historia de un pastor, que apurado por cumplir con su servicio de prédica en la iglesia, puso reversa para salir del garaje, sin ver que su pequeño hijo estaba jugando justo por detrás del vehículo.
Al escuchar el más terrible de los sonidos que un padre puede oír, se bajó de inmediato, encontrando el cuerpo del niño, sin vida, yaciendo en el piso. ¿Qué he hecho?, dijo el pastor, agarrándose la cabeza. El funeral fue realizado bajo espantosas circunstancias. Un pastor amigo de otra iglesia, se acercó para consolar y darle apoyo a su colega. En medio de un abrazo y bañados sus ojos en lágrimas, el pastor le dijo a su amigo: créeme amigo, yo nunca le hubiera hecho daño a mi hijo por nada del mundo. Pensemos en esto ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese es el amor de Dios. El Calvario no fue un accidente, tampoco fue un incidente, fue la más grande manifestación de gracia de un Dios que nos ama eternamente. Si un ser imprudente hoy se muere y va al infierno, es porque ha menospreciado la preciosa sangre del Hijo de Dios, y me atrevería a decir que el infierno es poco castigo para el que pisotea esa clase de amor. Fuimos puestos en la tierra con un propósito: caminar con Dios. El propósito, sobre todo propósito, es hacer amistad con Él. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Él vino a la tierra a enseñarnos a caminar con Él, a hablar con Él, a vivir para siempre con Él. ¿Cristo es alguien real en tu vida, o es apenas un concepto religioso? ¿Lo has invitado seriamente alguna vez para que entre a tu existencia? Si no lo has hecho hasta ahora, hoy puede ser ese momento. Humíllate en su presencia, reconoce tu error, acepta que lo necesitas. No hay más poderosa victoria que caer derrotado a los pies del Señor. Pedro Sebastián Ibarra. Dale a Jesús el primer lugar en tu vida, no lo dudes. ¿Qué cosa mejor te puede ofrecer el mundo? Abandona tu actitud conformista y mediocre. Abandona tus ambiciones obsesivas. Sé osado, levántate y ábrele las puertas de tu corazón a Dios. Jesús, te necesito. Mi familia te necesita. La iglesia te necesita. El mundo entero te necesita. Ten piedad de nosotros. Salva la tierra. Salva las almas. Que esta crisis que estás permitiendo produzca el despertar de una nueva generación de gente que se disponga a caminar contigo. Una nueva generación con un rumbo opuesto al del mundo. Una nueva generación que se aparte y diga basta de pecado. Una nueva generación que camine con determinación resuelta de regreso a casa. Amén.